Bueno, Javier, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica Cataluña, que hemos conocido esta semana y a la que el Gobierno ha accedido como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, ahonda un poco más en la insolidaridad del sistema de financiación de las autonomías de régimen común, porque aparte están ya los casos del País Vasco y Navarra. Y una financiación, un sistema de financiación que lleva décadas en la picota. ¿Cuál es el problema? Pues en teoría, todos los ciudadanos deberíamos disfrutar del mismo trato, pero cuando vas a los flujos redistributivos, y perdón por el palabra, te encuentras con que en 2021 una región rica como La Rioja recibió 3.340 euros por habitante, mientras que Andalucía, que es la tercera por la cola del país en PIB per cápita, recibió 2.793 euros por habitante, es decir, un 16% menos. El origen de esta injusticia es histórico y se encuentra en el modo en que se produjo la descentralización tras la muerte de Franco. La lógica de los primeros gobiernos de la transición fue, pues vamos a devolver a cada región el dinero que el Estado se gasta en ella, pero no repararon en que el Estado no tiene un despliegue geográfico uniforme, y si repararon, pasaron de ello. Pues claro, en algunos estados, en algunos sitios, la presencia del Estado era mayor que en otros. Por ejemplo, en el norte del país había más funcionarios por habitante que en el sur, como es lógico en un país con distintos niveles de desarrollo. Y estas diferencias, con los años, pues se han acabado consolidando. Al principio no eran fáciles de apreciar por el distinto ritmo de transferencia de competencias, pero a medida que esta fue completándose, pues la simetría quedó patente con las consecuencias que hemos mencionado al principio. En descargo de nuestros gobiernos hay que decir que ha habido varios esfuerzos para mitigar esta asimetría, y la filosofía que los animaba era muy lógica. Se trataba únicamente de aumentar los medios y de destinar el grueso de este aumento a los territorios peor tratados. Pero como me decía hace años un experto, en todos estos procesos siempre ha habido dos fases. En un primer momento intervienen los técnicos con sus ecuaciones y sus cuadros de Excel, que buscan que todo el mundo acceda en idénticas condiciones a los servicios básicos de sanidad, educación y dependencia, pero esta fase teórica da paso a una segunda fase de carácter práctico en la que los políticos pues reciben los cálculos y comprueban cómo queda su región en la foto general. Y sucede, naturalmente, que algunas regiones pierden mucho dinero, y como esto es difícil de vender a los votantes, pues los varones afectados abren una negociación en la que se van superponiendo parches, y como en el gato pardo de Lampedusa, pues se cambia todo un poco para que todo siga igual. El resultado es un statu quo que es de entrada endiabladamente complejo. O sea, la piedra angular del sistema de financiación es el fondo de garantía, y los firmantes del informe de la comisión de expertos que se presentó en julio de 2017 decían que el fondo de garantía estaba muy bien concebido. Las haciendas autonómicas lo que hacen es aportan el 75% de su recaudación, la nacional pone otra parte y con ese dinero pues se compensa a los territorios que menos tienen. En el informe dicen que si el sistema se redujera al fondo de garantía, pues disminuirían enormemente las disparidades, pero a continuación entran en consecuencia, pues como resultado de esa negociación política, una serie de fondos, los fondos de suficiencia, de cooperación, de competitividad, etcétera, etcétera, que introducen fórmulas muy variadas y en parte contradictorias, y al final desandan el camino andado. Pero esta complejidad, con ser mala, no es el mayor inconveniente del modelo de financiación. El mayor inconveniente, me parece a mí, son sus incentivos perversos, porque las autonomías tienen potestad para fijar impuestos, pero hacen muy poco uso de esa capacidad. Cuando necesitan dinero de verdad, prefieren reclamárselo al gobierno central para que sea este el que dé la cara a los contribuyentes. Y como, claro, no sufren las autonomías el desgaste de gravar, pues tienden a ser más pródigas de lo que les convendría, y cuando se les acaban los medios, pues reclaman más medios en tono desabrido. Dice que son pobres, que ya no pueden estar más ahogadas, o que España les roba.
¿Y qué hace el gobierno central? Pues ahí da igual que sea un gobierno de derechas o que sea un gobierno de izquierdas. Si los representantes de la autonomía que se queja tienen la clave de la gobernación, pues pedirán y se les dará. De lo contrario, no verán ni un céntimo. Y tenemos el caso de Cataluña. En 2012, Andreu Mas-Colell, el consejero de Economía de la Generalitat, envió al ejecutivo de Mariano Rajoy una carta en la que le reclamaba 759 millones de euros. Pero claro, el PP gozaba entonces de una confortable mayoría absoluta y Cristóbal Montoro ni se molestó en contestar aquella carta. Esta semana hemos visto, por el contrario, cómo Pedro Sánchez, urgido por la necesidad de buscar votos hasta debajo de las piedras para su investidura, como él mismo ha confesado, pues no ha tenido el menor inconveniente en condonarle 15.000 millones de euros al presidente Pere Aragonés. Mis preguntas para ti esta mañana son varias. La primera es qué suponen esos 15.000 millones de euros de condonación. Es verdad que no hablamos de un dinero que haya que recaudar mediante nuevos impuestos o mediante la emisión de nueva deuda. Simplemente pasan de un balance a otro, del balance de la Generalitat al del Estado central. Pero en la medida en que abren más margen de gasto a los catalanes, se lo cierran al resto de los españoles. ¿Te parece a ti esto justo si es que es así? La segunda pregunta se refiere al modelo en sí de financiación. ¿Qué habría que hacer con él? ¿Tiene remedio? ¿Habría que recentralizarlo todo, como sugiere Vox alguna vez? ¿Es eso posible o incluso deseable? ¿O habría, por el contrario, que profundizar aún más en las transferencias y dejar que las regiones tuvieran plena autonomía y planificaran sus ingresos, los recaudaran y se arreglaran luego con lo que tuvieran? Es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando el estado de Georgia necesita dinero, sube los impuestos o recorta el gasto, no va a la Casa Blanca y le dice al presidente: quiero más, dame más, y si no se lo da, convoca una rueda de prensa y anuncia que Estados Unidos le roba. ¿Cuál es tu veredicto? Bueno, la verdad es que ese es un problema de hacienda pública muy interesante, que tampoco es que desde un punto de vista técnico sea muy, muy complicado, ¿no? Para mí, desde el primer día, desde los primeros días de la Constitución española, el experimento de las autonomías ya era un experimento políticamente probablemente oportuno en aquel momento y en esas circunstancias, pero económicamente no tenía mucho sentido, creaba mucho riesgo moral, incentivos perversos como los que has comentado, ¿no? Y fíjate que y la Constitución tenía dos caminos para la autonomía. El artículo 151, que reconoce la autonomía completa, parlamentos regionales, parlamentos autonómicos y todo lo demás, y el artículo 143, que iba a ser una autonomía menor, más matizada, con menos transferencias y más. O sea, en realidad se juntan estas dos cosas, estos dos artículos, pues estábamos hablando de un federalismo, el federalismo asimétrico, que no sé si bien o mal llamado federalismo asimétrico, en el que los territorios históricos iban a tener una autonomía plena, digamos, y los demás, pues no, iban a ser un Estado, en fin, con una cierta descentralización, pero esencialmente un Estado centralizado. Y entonces surgía pues el régimen común ¿no? que iba a ser para los del 143 y el régimen foral para los del 151. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en 1981, me parece que fue, Andalucía votó su estatuto y ese estatuto pedía o declaraba a Andalucía Andalucía se convirtió en una autonomía del 151. Para mí, entonces, desde un punto de vista económico, se terminó la Constitución de 1978. Ese día, si hubiéramos tenido economistas responsables, ¿no? gestionando el gobierno, pues habríamos tenido que volver a la ponencia constitucional y habernos replanteado completamente ¿no? la organización territorial del Estado. ¿Por qué? Pues porque después de Andalucía hemos terminado con 17 autonomías del 151, ¿no? 17 autonomías plenas con un régimen foral, ¿no? Financiadas mediante un régimen común y un régimen foral y realmente pues eso es
la, la- la perversión de los incentivos, no es que sea la complejidad, o sea, no tiene ningún sentido el sistema que tenemos donde esencialmente el régimen común es que el Estado central recauda la mayor parte de los impuestos y los reparte bueno, pues como tú has dicho, ¿no? Con los fondos de garantía, de suficiencia, de cooperación, con la cooperación, ¿no? La solidaridad interregional, en fin, y todo lo demás, ¿no? Eh, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Porque realmente si seguimos moviendo así desde esta óptica la historia de España hacia adelante, ¿no? Pues el pasado reciente de España hacia adelante, pues lo que vemos es que el problema de Cataluña aparece cuando Cataluña en realidad lo que quiere es el cupo, aparte otra vez, desde un punto de vista económico, ¿no? Aparte de todo el disfraz y el maquillaje de la identidad y el sufrimiento intenso que les propone. España nos roba, y España nos roba, ¿qué es? Es dame el cupo, ¿no? Y dame el Pero, cupo. Javier, eso es un tema interesante. ¿Sería viable Vale, el y cupo entonces en la Cataluña? respuesta es, mira, te voy a, no sé si la demografía es el destino, pero lo hemos dicho aquí alguna vez, pero es una parte muy importante del destino. Simplemente voy a recordaros, a- voy a recordar exactamente cuántos habitantes tienen las 17 autonomías, ¿no? Tenemos 3 autonomías con menos de 1 millón, que son La Rioja, 315.000, Cantabria, 580 y Navarra, 650. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 entre 1 millón y 2 millones, ¿no? Asturias 1 millón, Extremadura también, Islas Baleares 1,2, Aragón 1,3, región de Murcia 1,5 y luego tenemos otras 5 con 2 millones, Castilla-La Mancha 2, País Vasco 2,2, Canarias 2,2, Castilla y León 2,4, Galicia 2,7 y luego ya vienen las grandes, que son Comunidad Valenciana 5, Madrid 7, números redondos, Cataluña 8, números redondos y Andalucía 8,5, números redondos, ¿no? Y entonces, fíjate que tienes la población agrupada por territorios, por autonomías, con números que van de los 8,5 millones de Andalucía largos a los 300.000 de La Rioja, ¿no? Y esto, pues si ahora vamos a llamar a esos territorios, porque ahora la esencia está en quiénes tienen derechos, los individuos o los territorios. ¿Quién es el que nos roba? ¿Madrid o los madrileños? ¿Quién es el que ¿no? O sea, ¿de dónde tienen que ir las transferencias? ¿De los territorios pobres de los territorios ricos a los territorios pobres o de las personas ricas a los individuos, las familias ricas a las familias pobres? Y entonces fíjate que con esta disparidad, y eso cuando no importa, pues cuando más o menos los territorios son parecidos, ¿no? Tienen desde un punto de vista de la población, pero es que entre 3 millones, entre 300.000 y 9 millones, es que el factor es de 30. O sea, date cuenta que es que en Andalucía caben 30 Riojas. Y entonces dices, vamos a ver, y si La Rioja tiene una universidad, pues Andalucía tendría que tener 30. Y si La Rioja tiene un tren, pues Andalucía, ¿no? ¿no? Si es el criterio de la población, que es donde vamos a estar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ya te das cuenta que tiene muy mal arreglo, ¿no? Y solo aquí, o sea, sin meterte, sin empezar a abrir el melón de, bueno, ¿qué hacemos con esto y cómo financiamos esto, ¿no? Y obviamente, pues yo tengo un mapa aquí que no sé si se lo podemos dar a Pedro, ¿no? La verdad es que no sé ni si me atrevo a publicarlo, ¿no? Donde imaginamos que viene un economista marciano a España, le encargamos que organice el territorio y con un criterio de población y con un criterio histórico y sale pues una cosa completamente distinta y razonable, donde eliges, donde podríamos tener, pues voy a contar, o sea, vamos a poner las 3 históricas, olvídate de las islas, que son islas, con lo que ahí nos quedan 3 y 2, 5. Y luego quedan 4 regiones más, ¿no? Que son Levante, ¿no? Donde terminarías con 6 millones, incluyes a Murcia con la Comunidad Valenciana, te queda Andalucía, te queda Madrid
y te queda el centro. Y fíjate que si tú a todo lo demás lo llamas el centro, ese centro consolidas a todo, te quedan 9 millones de personas, ¿no? Con lo cual tienes centro 9, Andalucía 8,5, Cataluña 7,5, Madrid 6,5 y Levante 6. Entonces ya todas tus autonomías, menos las históricas, tienen 6 millones. ¿Y ahora qué haces con esas? Pues una vez que has aceptado esto, ¿no? Que más o menos era el federalismo asimétrico, solo que desde un punto de vista económico tendríamos que incluir, no sé si económico o histórico, pues tendríamos que incluir Andalucía y Levante, ¿no? O sea, el Levante, ¿no? Y ahora ya territorio, o sea, los criterios de población y los criterios geográficos pues se vuelven muy parecidos, porque estás hablando de un número de autonomías, ¿no? Que si las cuentas todas, insisto, las islas por su insularidad las tratamos aparte, pues te quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, o sea, más o menos la mitad de las que tienes. Y se ha acabado el régimen común y el régimen foral. Tiene que haber la manera que se organizan los estados federales es con haciendas locales y, y para resolver el problema que tú has dicho. Mire usted, por supuesto que vamos a tener la seguridad social es compartida porque es evidente que tú quieres que las pensiones se organicen, ¿no? Cuanto más se distribuyan, cuanto actuarialmente, con la población más grande que puedas, eso lo dejas como está y todo lo demás a las haciendas, a las autonomías, a esta rediseño autonómico, por supuesto que les das sus haciendas, que si quieren gastar más, que recauden más y tienes que tener reglas de qué pasa, cuál es la relación entre el centro, digamos, y las regiones, las autonomías, una vez que se produzca una quiebra en una autonomía. Y por supuesto que les tienes que transferir en su totalidad los instrumentos fiscales necesarios para financiar sus gastos. ¿Y cómo se haría? Pues mira, otra vez te voy a poner muy fácil. Es que es tan fácil. Todos los impuestos directos para las autonomías. ¿A mí qué me importa? Y ahí se lleva todos. ¿Y qué se queda el Estado? Pues el Estado se queda el IVA para financiar la solidaridad interterritorial, ¿no? Digamos, y eso terminará en Bruselas cuando el Estado central se disuelva, porque si seguimos por este camino, y no sé si ya empiezo a sonar a mi ley, pues lo que realmente sobra es aquí, si queremos descentralizarnos, yo no quiero 4 niveles de administración pública, ¿no? No quiero que esté no quiero pagar Bruselas, el Estado, las autonomías y los municipios, por no hablar de las diputaciones, ¿no? O sea, las diputaciones las disolvemos todas porque no sé qué es lo que pintan en una España post-franquista, ¿no? Porque ¿qué pintan las Bueno, diputaciones? las diputaciones tienen la función de que aquellos municipios pequeños que no tienen Claro, porque escala, es que, etcétera, claro, etcétera. ya sabía que lo ibas a decir, que no te lo iba a poder colar sin comentario y haces muy bien, ¿no? Como es tu obligación. Entonces, es que tampoco tiene ningún sentido vivir en el país de los 8.500 alcaldes, ¿comprendes? O sea, es que por eso hacen falta las diputaciones, porque sobran diputados y sobran alcaldes, ¿comprendes? O sea, si no tuviéramos todos los alcaldes que tenemos, no nos harían falta los diputados, que es la manera que tiene la administración pública de corregir perversamente la extravagancia cancerosa de los alcaldes. Y me da igual que hay muchos alcaldes no cobren, por favor, no repitamos esa monserga. Pues si no cobran, que paguen. Entonces vamos a subastar las alcaldías. Verás cómo hay interesados que quieren comprar el título de alcalde, ¿no? Entonces, los privilegios o los derechos o las obligaciones, en fin, de los alcaldes. Entonces, sí, el país de los 8.000 alcaldes tampoco tiene ningún sentido y la administración, en vez de decirles a los ayuntamientos, consolídense, lo que hace es, te voy a poner unas diputaciones para que no te tengas que consolidar y te haga una central de compras, básicamente, ¿no? Entonces fíjate que dado, el problema se resuelve como consolidando ayuntamientos. Alemania tiene 2.000 y no llega a 3.000 alcaldes y es el doble de España en población, ¿no? Más del doble de España. Entonces, ¿qué pintan los 8.000 alcaldes? De verdad, con todo mi cariño, de verdad, es que ahora ya tengo 8.000 individuos, enemigos, haters más, pero es que yo puedo tener cariño por los alcaldes individual y personalmente, pero entender que es de locos tener 8.000, ¿no? O sea, mi cariño no llega tan allá. No, ¿por qué 8.000? ¿No? O sea,
Vamos. Vale, sigue, Ok. sigue con tu modelo. Es decir, Bueno, pues acabas ya, con los pues es que ya me has alcaldes, perdido. Yo los no quería hablar de gobiernos los alcaldes, que luego, y las ¿sabes? diputaciones Vale, y y de las creas, diputaciones. creas unos entes, el marciano este ha creado unos entes que no tienen nada que ver. El problema es que todo esto es, salvo la descentralización fiscal que planteas, que es muy razonable, porque en España hemos sido muy generosos con los símbolos y todo el mundo tiene himno, todo el mundo tiene bandera, todo el mundo tiene, pero con el dinero hemos sido súper agarrados porque aparentemente así es como son los procesos de descentralización. Bueno, Entonces no, habría que dar ese paso. El problema es la historia, Javier, que juega un papel y que haría imposible cambiar esos límites para encontrar esas bueno, administraciones, pues es que digamos, esas entonces, si quieres, circunscripciones. pero la historia, mira, la historia en mí, ya sabes que los profesores de universidad pasamos por 3 etapas: Sancho el Bravo, Sancho el Fuerte y Sancho Panza. Cuando yo era Sancho el Bravo, y ahora soy Sancho Panza, claro. Cuando yo era Sancho el Bravo y no me importaba decir las cosas, ¿no? Pues al final terminabas diciendo, oye, y ves, y ahora como soy Sancho Panza me he perdido. Recuérdame el último comentario. No, el problema es que está la Ah, la historia. historia, sí, sí. Entonces decía, mira, ¿qué es la cultura? ¿No? Y les preguntaba, y ya alguien empezaba a decir, no sé qué decían. Decía, "Mira, la cultura no es absolutamente nada, son incentivos que han estado mucho tiempo vigentes en una sociedad y que los ha internalizado y los ha adoptado como propios. ¿Cuál es la cultura? Y esto es lo mismo de la historia. ¿Cuál es la cultura en España? En los agostos españoles. Pues ir de un pueblo al otro, donde todos los pueblos tenían las fiestas convenientemente, ¿no? Repartidas a lo largo del mes, Sí, sí, ibas allí, escalonadas. escalonadas, correcto, gracias. Ibas por ahí a toda velocidad, llegabas al pueblo vecino, bebías hasta que se te salía el vino por las orejas y volvías a tu pueblo para ver si llegabas vivo o muerto. Esa era la gracia de todo. Y al día siguiente, si habías llegado vivo y no habías matado a ninguno de tus paisanos, pues volvías a repetirlo, ¿no? ¿Y eso cuándo se acabó? Y eso era nuestra historia y nuestras tradiciones y nuestro todo. ¿Cuándo se acabó? Pues cuando pusiste un carnet por puntos. Si es que es muy fácil. ¿Tú quieres ese camino? Vamos a tener 17 autonomías porque la historia, la cultura, los toros y los maravedís y lo que tú quieras ponerle. Genial. Ahora todo es per cápita. Y entonces tú tienes esto para tren, esto para universidad, esto para hospital, esto per cápita, esto per cápita. Y entonces, si no te da para poner un tren, pues no hay tren. Si no te da para poner un hospital, pues no hay hospital. Si no te da para poner un... ¿Por qué, amigo? Porque has dicho que quieres ser una autonomía con 300.000 personas. Y entonces no me digas que tiene que haber, es que voy a decir un disparate, pero lo voy a decir. No me digas que tiene que haber una universidad de La Rioja. No tiene que haber una universidad de La Rioja, porque con 300.000 no da para universidad. Porque si con 300.000 da para universidad, en Madrid tiene que haber 20, ¿ok? 20. Y ya está. Y Móstoles tiene que tener una universidad. Y Leganés tiene que tener una universidad. Y te das cuenta que eso es tal disparate que entonces les dices, estupendo, ustedes elijan. Pueden o consolidarse con sus vecinos o vamos per cápita. Y deje usted de decirme que el AVE tiene que pasar por Cuenca. El AVE no tiene que pasar por Cuenca. De ninguna de las maneras pasa y para en Cuenca, ¿no? Porque Cuenca no es nada más que sus vecinos, más que la colección de sus vecinos. Y entonces, fíjate que es que les puedes obligar a elegir. Si es que, mire usted, esto es o per cápita o per territorio, lo que usted diga, pero no, vamos, no, si es per territorio tenemos que tener los mismos millones. Y si no tenemos los mismos millones, o parecemos mismos, en fin. O sea, no. O sea, aquí sí que vamos a poner ese umbral. Fíjate tú que la cosa del 5% para que los indepes no entren en el Parlamento, exactamente lo mismo. Aquí ustedes no pueden ser 300.000 en un país donde hay otra autonomía de 9 millones. No puede ser. Ya está, lo siento. A menos que ustedes me digan que vamos per cápita. Entonces sí. Entonces usted quiere ser usted per cápita.
Y ya se organiza usted como quiera. Y aquí tiene su agente, su hacienda pública. Y usted puede endeudarse en los mercados o con el FLA, o me da igual cómo, con estas reglas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día que yo ya no me quepa más deuda? Pues, ok, pues va a pasar esto. Usted va a cerrar la administración, va a despedir a sus empleados públicos. No sé lo que va a hacer. Y sus ciudadanos tendrán que venir a otra autonomía a que les atienda a un centro de atención primaria, porque los suyos estarán cerrados. Yo qué sé, o sea, ¿sabes? O sea que, pues sí, pues ese es el precio de una autonomía mal gestionada, mal gobernada y infradimensionada, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, de verdad, si es que la historia en realidad no es nada. La historia es la historia que queramos hacer. Nosotros llevamos 40 años, vamos, en mi vida, bueno, yo viví 15 años de franquismo y el resto en la democracia, ¿no? Pero la historia española se quedó congelada en el 36, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra historia? ¿Por qué tuvimos que padecer 40 años de franquismo y 300 años de Borbones? O sea, ¿qué es lo que nos... ¿Por qué eso? ¿Y por qué no la guillotina? ¿Y por qué no? ¿Sabes? O sea, que la historia... La historia la haces porque tú puedes tener Borbones y guillotina, o no tener ni Borbones ni guillotina, o tener Borbones y no tener guillotina. A ver, ¿nosotros con qué nos hemos quedado? Pues con lo peor de cada casa, claro. Ahora pobres Borbones, ¿no? Pero vamos, pobres no, a mí plim, ¿no? O sea, que te das cuenta que eso es la historia. ¿Qué es la historia? La historia la podía haber reescrito Mariano Rajoy Brey en 2012, cuando tenía todo el poder territorial y una mayoría absoluta, diciéndole a Artur Mas que se ponía corbata, trasladando la sede del gobierno de España a la diagonal y habiéndole dicho y diciéndole a Artur, todos los viernes tú y yo, todo el día juntos hasta que arreglemos esto, ¿ok? Porque ya está. Y el primer viernes le hubiera dicho, yo soy Mariano Rajoy Brey, Artur Mas. Artur, ¿tú qué quieres? Y Artur le hubiera dicho, yo tapar la corrupción. Y Mariano le hubiera contestado, yo también, con lo que eso ya está hecho. Siguiente cosa. Artur, ¿tú qué quieres? Yo quiero el cupo, ¿ok? Déjame de cuentos, que yo lo que quiero es el cupo. A mí la liga de fútbol ya me va bien, todo demás, pero tú me das el cupo y cap problema ni un. Y entonces Mariano le hubiera dicho a Artur, mira, Artur, yo no te puedo dar el cupo, tío. Si te doy el cupo, viene el valenciano mañana y me pide el cupo. ¿Cómo no le voy a dar el cupo al valenciano, que es el siguiente que va a venir a pedirme el cupo? Y entonces habían dicho, pues yo quiero el cupo. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Nos tenemos que reunir el viernes que viene, vamos a llamar aquí a la andaluza, porque entonces era una andaluza, va a venir un gallego, va a venir un vasco, vas a estar tú, voy a estar yo y vamos a arreglar esto. Y ya está, vamos a arreglar esto. ¿Qué es? Vamos a reescribir la Constitución española en la organización territorial del Estado. Es el referéndum que me vas a pedir de maquillaje, o sea, todo lo que tú quieras. Y el territorio que no vote esto, pues esto es lo que pasa con el que no quiera apuntarse a esta nueva organización del Estado. Se ha acabado el régimen común y se ha acabado el régimen foral porque son incompatibles con un Estado viable desde un punto de vista económico, porque lo que voy a generar con esto es lo que está pasando, ¿no? Que es pues que y lo que has dicho, con lo que has empezado tu comentario, vamos a tener un sistema donde de langosta o pollo, donde todo el mundo va a pedir langosta y el Estado se va a volver insostenible. Vamos a tener un déficit estructural permanente, pues que creciente, ¿no? Mientras no lo resolvamos, y una secuencia de peticiones eterna que jamás se termina, ¿no? Y obviamente ¿no? que cada autonomía pague su deuda es una buena idea hasta que se vuelve una idea realmente estúpida. ¿Por qué? Oye, porque si el Estado español se puede endeudar al 3, ¿por qué Cataluña tiene que pagar el 7? Ah, porque ha gastado más de la cuenta. ¿De qué cuenta? ¿De qué cuenta ha gastado más Cataluña? Si no tiene si no es responsable de ninguna cuenta. ¿Comprendes? Si no tiene una hacienda pública, si no tiene claro que cada cosa que gaste, me da igual en qué, rodalías, hospitales, cultura, la sardana, los emblemas y las soflamas y todo lo que tú quieras, y la policía y los que queman los contenedores me da igual qué cosa. Todo eso lo pagan la gente que quiera vivir en Cataluña, porque ¿qué va a pasar al día siguiente? Pues que va a haber una competencia fiscal feroz y que la gente va a votar con los pies y que Cataluña se quedará con los que les compense financiar el mix de bienes y servicios públicos que quiera financiar la mayoría que gobierne en Cataluña. ¿Comprendes?
Porque, ¿y qué ocurrirá? Pues no sé, que la historia de España, por supuesto que cambiará. ¿Por qué va a cambiar? Porque van a cambiar los incentivos que son los determinantes de la historia. Eso más, obviamente los incentivos incluyen los golpes de Estado y las asonadas y las dictaduras y la toma del poder El menú completo. que destruye los incentivos, donde ya nadie, amigo, el que se mueva, ¿no? Pues no, pues entonces la gente ¿qué hace? No moverse. Y es que España lleva 40 años de historia fosilizada. Vamos, ya no, o sea, pasó ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, 40 años de historia fosilizada por una dictadura que cambió y pervirtió completamente los incentivos. Y por eso hoy pues nosotros somos, y nosotros, la península ibérica, porque a nuestros queridos vecinos portugueses pues les pasó algo parecido, ¿no? Pues tenía otros incentivos completamente distintos, determinados pues, por una dictadura, por dos dictaduras militares, ¿no? Y ya está. Y es que esa es la historia. Entonces, ok, pues no va a pasar. Vale, si ya estoy contigo. Por supuesto que no va, que esta locura marciana de domingo por la mañana Exacto. no va a pasar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esto nunca jamás va a tener arreglo, que vamos a seguir con un problema grave de incentivos hasta que alguien decida, bueno, pues la supervisión de Bruselas, al final viene Bruselas y acota el disparate fiscal, ¿no? Y pone el límite ¿no? en tu déficit y en tu deuda. ¿En cuál? En la deuda pública del Estado, y volvemos, si quieres, al principio. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que el Estado se va a hacer cargo de la deuda de Cataluña y de todos los demás a los que tenga que compensar, con lo cual el mecanismo de responsabilidad fiscal, que era ahora vas a tener que emitir deuda si gastas por encima de tus recursos, y vas a tener que pagarla, y vas a tener una prima de riesgo, y vas a tener todo lo que vas a tener, pues ha desaparecido. Y entonces, ¿qué haces? Pues agravar el problema. Esto es como poner las diputaciones. ¿Sabes qué? Que vamos a poner algo más, como 17 son pocas y 8.000 alcaldes pocos y las diputaciones pocos. Para resolver esto vamos a poner más empleados públicos, vamos a hacer otra capa de administración que no sé qué, vamos a poner un consejo por favor, ¿no? O sea, por favor, si lo que tienes que hacer es muy fácil, se arregla todo con tijeras, con quitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora el Estado español se hace cargo de la deuda de Cataluña y de las demás para compensarlas, porque el guirigay va a ser espectacular, que España va a quedarse otra vez embarrancada en los juzgados, ¿no? Y si por lo menos tuviéramos unos juzgados eficientes que despacharan sus asuntos en 24 horas, pues no importaría tanto, pero tú te imaginas dónde vamos. O sea, tú no lo estás viendo ya, no lo ves en la bola que se va. Vamos a un guirigay jurídico eterno y no hay nada que me aburra más. O sea, menos mal que podemos hablar tú y yo los domingos por la mañana, porque va a ser insoportable los pleitos, el filibusterismo del PP en el Senado, las reclamaciones y los pleitos. O sea, va a ser de locos esta historia, ¿no? Y por supuesto que lo más importante de España es el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Joder, porque esos son los que deciden al final en un mundo, en un sitio donde como los principios no se cumplen, todo el mundo pleitea y plantea cuestiones de constitucionalidad, de legalidad, de igualdad, o sea, de invasión de transferencia, de competencias, o sea, todo esto. Y vamos a un mundo absolutamente judicializado, a una política judicializada y empantanada en unos juzgados que no son operativos. Lo siento otra vez, tío, y me he metido con prácticamente toda Yo la, creo que sí. toda la humanidad, pero es que es así. Estos Incluso con juzgados los no marcianos. son. ¿Cómo? Que te has metido con todos, incluidos los marcianos. No, pobre marciano. El marciano ha dejado porque es KPMG, quiero decir, es una de las 4 que aquí no tengo que hacer, que a mí nadie me paga, que KPMG suelte la tela y entonces hablamos de ellas, ¿no? Así en primera persona. El marciano viene y precisamente nos mira sin la historia, sin la cultura, sin el folclore, ¿no? Es que, fíjate tú, si lo llamas historia y cultura parece algo, pero si lo llamas folclore, pues parece más bien lo que es, ¿no? Que al fin y al cabo, pues no es más que unos bailes regionales Exacto, sí, sí. viejunos, ¿no? Que en un mundo donde ya la gente
usa Tinder y ha dejado de bailar hace mucho. ¿A quién le importa lo del baile? ¿No? ¿Qué necesidad hay de bailar? ¿No? Y menos disfrazado de no sé, Sí, 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 de como payés, en fin, con otra las vez, tío, famosas es que da igual. demostraciones sindicales del 1 de mayo, ¿no? Que se hacían ahí en el ¿No? Bernabéu. Y entonces, no sé entonces, pero no he terminado. A España se hace cargo de la deuda de las autonomías, el Estado central se hace, que España no es nada más que la suma de los españoles, ¿no? El Estado o de los residentes en este territorio, en la península ibérica, menos Gibraltar y Portugal, ¿no? Y, y- y se hace cargo, le bajan el rating de la deuda, ¿no? Tenemos todavía más intereses, nos acercamos más a... Por cierto, eso lo he estado leyendo este fin de, me ha gustado, la espiral de muerte de la deuda, cuando para pagar los intereses tienes que endeudarte más, ¿no? O sea, ahí entras en una bola creciente. Y las autonomías, las 17 autonomías del 151 de las que disfrutamos, oye, y que quede claro, porque aquí este va a ser ya todo el barullo que va a generar esto. Yo no soy en contrario a las autonomías. A mí el que me sobra aquí, si queremos un país, me parece que las autonomías deberíamos, yo creo que los españoles, que la sociedad española claramente prefiere un Estado descentralizado y está muy bien, pero ya está, no pasa nada, se hace un Estado federal o confederal, me da igual el formato, pero racionalizado. Lo de las 17 lo veo muy difícil, realmente, francamente. O sea, me parece que estas diferencias de población de un factor de 30 no están en ninguna otra clase. En fin, joder, si ahora alguien va a decir que el estado de Maine no sé cuánta gente tiene, sí, pero ese modelo se permite, pero el estado de Maine o el estado de Rhode Island no tiene aceras. ¿Por qué no? Joder, pues porque no pone impuestos y no da la pasta para hacer aceras. Y entonces ellos entienden que o impuestos o aceras, pero que las dos no puede ser. O sea, que no puede ser que haya aceras si no hay impuestos, ¿no? Y entonces tú no puedes andar por la calle en Providence. ¿Por qué no? Joder, que no hay aceras. Que yo lo he sufrido yo. Sí, No sí, hay aceras, ¿no? en ¿Y por qué no? Houston, Pues en porque no Texas, en tienen Grand dinero para Rapids. hacerlas, porque no quieren pagarlo los ricos. Los ricos del lugar, que son los que tendrían que pagar las aceras desproporcionalmente, pues dicen que no, que ellos ya van en coche, que para qué quieren aceras, ¿no? Pero bueno, pues estupendo. Si es que ahora no me vengas a decir que todos los españoles tienen que tener las mismas prestaciones. No, amigo, no, no, no. Los riojanos muchas menos prestaciones que los andaluces. Eso es lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque unos son 300.000 y los otros son 9 millones. Y como hay costes fijos en todo, pues no, las mismas prestaciones no. Si las quieres, vamos, las puedes tener, pero te van a costar per cápita un pastizal, porque has decidido que tus vecinos son otros 299.999 y a partir de ahí ya no son tus vecinos, pero menos vecinos, ¿comprendes? Entonces, chico, pues decide qué es lo que quieres. Si quieres tener una comunidad de vecinos pequeña, ¿no? Donde homogénea, donde te conoces y te saludas y silbas en el mismo tono, o si prefieres ser muchos y entonces tener las ventajas ¿no? de tener una sociedad grande, porque el tamaño para los bienes públicos, por supuesto que importa, ¿no? Entonces, bueno, pues y nos bajan el rating y España tiene pues más problemas. El Estado español, las administraciones públicas estas absolutamente disparatadas, empezando por los 8.000 alcaldes, las diputaciones, las 17 autonomías y el Estado central, que no se resigna a ser irrelevante, que es lo que le está pidiendo ¿no? la ciudadanía, o sea, porque ¿qué pinta el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura? Esas cosas, ¿qué son? Y el Ministerio de la Vivienda. Vamos a ver. ¿Usted para qué tiene esto? Si está todo... Unas cosas no tendrían que existir y otras están transferidas. ¿Qué hace el Ministerio de Educación y el de Sanidad? Entonces me dicen, oiga, vamos a ver, aquí sobran muchos, ¿no? O sea, es que no es que sobre alguien, es que sobran muchos. ¿En qué quedamos, no? Y bueno, pues eso es lo que termina pasando. O sea, que bueno, y al final, déjame que dé una nota un poco positiva ahí. No, es que he Eso. perdido la hora, he perdido la noción del tiempo. Bueno, sí, nos hemos pasado un par de pueblos, un par No, de no. pueblos y 7 alcaldes, porque como hay, ¿no? Sí, sí, sí. 2 pueblos y 7 alcaldías. Bueno, Exacto. pues al final
Y aquí también me he perdido, ¿no? O sea, al final, a mí me parece que Acaba con una el, nota positiva. pues la nota, mira, hay dos notas positivas. Realmente que la administración esté cerca del ciudadano me parece que es mucho mejor que esté lejos. Que la competencia fiscal y que la gente pueda votar con los pies me parece mucho mejor que un sistema centralizado donde ese mecanismo de control, ¿no? De control, no cada 4 años votando, sino simplemente cambiando tu residencia deje de funcionar. Y la nota más positiva de todas es que, a pesar del gobierno, pues vamos a seguir haciendo las cosas que hacemos, va a seguir saliendo el sol. Ayer estuve en Las Palmas, el aeropuerto, que era sábado por la noche, estaba absolutamente lleno. Había, iba a decirte cientos de vuelos, no había cientos de vuelos, pero había docenas de vuelos a toda Europa. eh, bueno, y mientras todo siga así y nuestros clientes vengan, ¿no? Nos visiten, a pesar, pues a nuestros clientes, el número de alcaldes, a nuestros visitantes extranjeros, el número de alcaldes le da exactamente igual, no tienen ni idea de qué es una diputación, porque si hubieran tenido ese problema, hubieran cerrado, consolidado alcaldías y se hubieran mancomunado, creo que es la palabra, mancomunado alcaldías hasta que no hicieran falta las diputaciones y ya está. Y entonces, pues bueno, pues la economía seguiremos creciendo al 2%, chicos. Si es que es muy difícil, ¿no? No, hay que empeñarse mucho, ni siquiera con todo lo que nos empeñamos, ¿no? Políticamente, somos capaces de arruinar el 2%, ¿no? O sea, chicos, pues sigamos creciendo al 2% y bueno, ¿y qué va a pasar? Pues nada, que nos va a adelantar Portugal, ¿no? Cosas de las que yo, francamente, me alegro. Que es la Bueno, otra autonomía, ¿no? Que es la autonomía que queda. ¿Sabes qué? Fíjate, esto se me acaba de ocurrir, que última inspiración, ¿no? Al final tú dices, ¿y qué es Portugal? Pues Portugal, ¿qué tiene? Una hacienda pública independiente, eso es lo que tiene. Hombre, y el sistema de pensiones que no lo comparte con España, pero que podría perfectamente, ¿no? Y ya está. Y entonces, al final, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que Portugal, que empezó mucho peor, poco a poco, pues nos va comiendo, va cerrando la brecha, ¿no? mira, voy a acabar con una anécdota y es que al principio del franquismo, Serrano Suñer consideraba que Madrid no debía ser la capital de España por razones históricas. Y entonces le planteó a Franco dos opciones. Una es que la capital natural de España era Lisboa, pero claro, eso planteaba algunos problemas con los portugueses. Y entonces decidieron que se trasladara la capitalidad a Sevilla. Y estuvieron incluso mirando allí emplazamientos para llevar la capital de España a Sevilla. Y lo que pasa es que al final Franco cesó a su cuñadísimo y dio carpetazo a esa historia. Pero bueno, sí, efectivamente así se escribe la historia y podríamos trazar y dejar de trazar, pero bueno, la experiencia histórica también demuestra que cuando empiezas a tocar los límites fronterizos exacerbas el nacionalismo y acabas teniendo muchos problemas. De Bueno, pues modo que, entonces, mira, pues te voy a dar la siguiente solución antes de decir adiós. Pues entonces aceleremos los juzgados. Ya está. Nos hacen falta más juristas y más jueces, más fiscales y que el sistema judicial vaya mucho, mucho más deprisa, ¿no? Y ya está. Y lo demás sí, lo dejamos como está. ¿No? A sí, que Dios te seguramente, la dé, que San Pedro se la bendiga. eso es, seguramente bastaría con un poco más de corresponsabilidad. Eso mejoraría las cosas. Pero bueno, entre tanto, pues seguiremos engordando la deuda del Estado y la semana que viene nos vemos y si nos queréis suscribirse. Y nada Chao, más. chao. Feliz semana. Chao, chao.